Buenos días a todos mis hermanos, les damos una cordial bienvenida a esta reunión de fin de semana, la Congregación Pensadores Mexicanos. Y vamos a iniciar la reunión, hermanos, con una canción, una melodía a Jehová. Es la canción 159. Demos gloria a Jehová. Los invitamos a todos a ponerse de pie, si así lo pueden, por favor. Estaremos escuchando el siguiente discurso con el título ¿Quién es su Dios? Nuestro hermano Julio Pérez Moctezuma, que nos visita del Puente Granada, Zacatecas, nos va a discursar. Adelante, hermano. Prácticamente desde el comienzo de la humanidad, la gente ha adorado a muchos dioses. Pregunta, ¿a qué Dios adora usted? Por todo el mundo, la gente contestaría muchas diferentes respuestas. ¿Por qué decimos esto? Vaya por favor a la Biblia y busque lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, y leamos el versículo 5. Mientras lo leemos, vea por qué por todo el mundo la gente contestaría esta pregunta de muchas diferentes maneras. Aquí leemos, porque aunque hay muchos supuestos dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y noten lo que dice Pablo por inspiración, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Por toda la tierra la gente adora a dioses diferentes, a muchos. Por ejemplo, piensa en los musulmanes. Ellos opinan que en el cielo hay un único Dios, Alá. A los miembros de la cristiandad, por su parte, creen en una trinidad formada por tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y qué podemos decir de los hindúes? Ellos adoran a más de 1000 dioses y 1000 diosas. Algunos dicen adorar al Dios de la Biblia, pero en realidad no saben muy bien quién es del Dios que se habla allí en la Biblia. Y otras personas no se consideran religiosas, pero ¿sabe? Esas personas se ven a sí mismas o a otras personas o a las cosas materiales como un Dios. De hecho, vea por favor lo que dice aquí la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Y vea cuáles son algunas de esas cosas que la gente también llega a considerar que es su Dios. Por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra en lo que tiene que ver a la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia. Y noten qué es lo que dice al final, que es idolatría. Todas estas cosas, muchas personas las hacen su Dios. También, por ejemplo, la comida y las cosas materiales. Entonces, ¿qué o quién merece que lo adoremos? ¿Qué le parece que veamos lo que nos enseña una oración que hizo Jesús con sus apóstoles tan solo unas horas antes de morir? Vaya por favor a Juan, capítulo 17, versículo número 3. Esta oración que hizo Jesús nos dará una idea de a qué o a quién debemos adorar entonces. Juan capítulo 17, versículo número 3. En esta oración Jesús dijo, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti. Y miren qué interesante lo que Jesús dijo en su oración. El único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Como vemos, Jesús aquí hace una oración y se dirige a alguien a quien llama el único Dios verdadero. Así que, ¿a quién debemos adorar según la oración que enseñó Jesús? Al único Dios verdadero. Él es quien merece nuestra adoración. Ahora, el primer paso para identificar al único Dios verdadero
es llegar a conocerlo por nombre. Y sabe, esa búsqueda no es muy difícil. Dejemos que la Biblia nos ayude. Vaya a el Salmo 83, 18. Salmo 83, 18. Mientras leemos, verá cuál es el nombre del Altísimo, el nombre del único Dios verdadero. La Biblia dice, que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Algunas personas llegan a creer que como hay un solo Dios, que entonces da igual cómo lo llamemos. Pero la Biblia nos está enseñando que Dios tiene un nombre y que ese nombre es Jehová. Y sabe, Jehová es la traducción de un nombre hebreo. Según muchos expertos, significa Él hace que llegue a ser. Jehová, el único Dios verdadero, quiere que lo conozcamos por nombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él mismo se aseguró de que su nombre, Jehová, apareciera en la Biblia más de 7,000 veces. Así que Jehová es el nombre del único Dios verdadero arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que pensemos en esto. ¿Cómo cree usted que se siente Jehová cuando usted usa su nombre? Cuando quizás por la mañana o por la noche usted se sienta y empieza a hablar con Él, empieza a orarle. Y entonces, más allá de decirle Padre, Señor o Dios, cuando Él escucha que nos dirigimos por su nombre Jehová, ¿cómo cree que se siente Él? Así que hasta ahora hemos visto que sí, hay muchos dioses, muchas diosas, pero la Biblia nos enseña que el único que merece nuestra adoración es el único Dios verdadero, y su nombre es Jehová. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre el Dios que merece nuestra adoración? Pues nos dice cómo es. Por ejemplo, cuando vamos al primer libro de los Reyes, 8:43, podemos leer que el único Dios verdadero, Jehová, vive en los cielos. ¿Y cómo es su cuerpo? Según Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios no tiene un cuerpo de carne y de hueso. La Biblia dice que Él es un espíritu y vive en el cielo. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre el único Dios verdadero, el que merece nuestra adoración? La Biblia, allí en Apocalipsis capítulo 4:8, nos dice que Él es todopoderoso. Y dirijamos nuestra atención al versículo 11. Vaya a Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre el único Dios verdadero? Leemos, Jehová, nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Cuál es la razón por la que debemos adorarlo? Dice la Biblia, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. Jehová, el único Dios verdadero, el que vive en el cielo, el que es un espíritu, el todopoderoso, es Él, el que creó todas las cosas que hoy existen, todas las cosas que podemos ver y que están en el universo. Y según la Biblia, dice que es Él el único que merece toda nuestra adoración. Bueno, si la Biblia enseña todo esto, quizás nos preguntemos, ¿por qué hay tantas personas que no lo adoran? Bueno, un ángel quiso recibir la adoración que solo debe recibir Jehová. De hecho, mire hasta dónde llegó este ángel. Vaya por favor a Mateo, capítulo 4, versículo número 8 al 10. Y recuerde la idea, Un ángel quiso recibir la adoración que solo debe recibir Jehová.
¿Y hasta dónde ha llegado? Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Lo que vamos a leer fue algo que pasó aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo aquí. Dice, luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, te daré todas estas cosas. ¿Y qué pidió este ángel? Si te arrodillas y realizas ante mí, ¿qué pidió? Un solo acto de adoración. Jesús entonces le contestó, vete, Satanás, porque está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Este ángel quiso recibir la adoración que solo merece recibir Jehová. Entonces empezó a rebelarse y se convirtió en Satanás, el diablo. Lo cierto es que la Biblia enseña que otros ángeles apoyaron a Satanás en esta rebelión y con el tiempo estos ángeles también se convirtieron en demonios. ¿Y qué es lo que están haciendo Satanás y sus demonios? Vayamos a la Biblia. Ahora busque por favor lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 4. Recuerde, ¿por qué hay tantas personas que no adoran a Jehová? Segunda a los Corintios 11, 14, perdón. Allí leemos, y no me sorprende porque el propio Satanás, ¿qué dice allí? Se disfraza de ángel de luz. Esa es la razón por la que mucha gente no está adorando a Jehová. Satanás y sus demonios están engañando a las personas y han fomentado sistemas religiosos para que la gente adore cualquier cosa menos a Jehová. Así que cuando no estamos adorando a Jehová, el único Dios verdadero, el que merece recibir toda la gloria y la honra, cuando no lo adoramos a Él, entonces estamos haciendo lo que Satanás y sus demonios quieren. ¿Qué podría ayudarnos a todos nosotros a distinguir la religión verdadera de la falsa? Los que estamos aquí en algún momento quizás expresamos o hemos escuchado a otras personas expresar lo siguiente. Las religiones son distintos caminos que llevan a Dios. Pero ¿es eso cierto? Dejemos que la Biblia nos diga. Vaya por favor a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo capítulo número 7, versículos 13 y 14. Aquí leemos. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. No cierre su Biblia. Por favor, vea que aquí Jesús y la Biblia, porque esto que leímos son palabras de Jesús, la Biblia nos enseña que aquí Jesús está comparando a las religiones con dos caminos. ¿Lo vio? Dice que hay dos puertas. Cada puerta conduce a un camino. Por ejemplo, una de esas puertas conduce a un camino ancho, por el que pasa mucha gente. Y lamentablemente muchas personas han decidido seguir a esa multitud. Pero según aquí, el versículo número 13, ¿hacia dónde conduce ese camino? Dice el versículo 13, lleva a la destrucción. Y son muchos los que están entrando por esa puerta. Sí, tristemente, muchos han decidido seguir a esa gran multitud. Pero ahora vea lo siguiente.
el versículo 14 habla de otra puerta que conduce a un camino y ese camino conduce a la vida. Pero miren, hay algo interesante. ¿Ya vio lo que dice el final del versículo 14? Dice que ese camino estrecho son pocos los que lo encuentran. El camino estrecho representa la única religión que Jehová, el único Dios verdadero, aprueba. Y este camino, como mencionó Jesús, conduce a la vida, conduce a bendiciones de parte de Dios. Pero, ¿por qué dice que son pocos los que lo encuentran? Porque existen miles y miles de confesiones religiosas. La gente se siente confundida, aturdida, no sabe a quién creer, no sabe hacia dónde dirigirse. Pregunta, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos en el camino que lleva a la vida? ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos en el camino que conduce a las bendiciones que Dios le promete a la humanidad? Piensa en el siguiente ejemplo. Imagine que usted llega a una nueva ciudad y entonces, aunque le han dado una dirección, ahora mismo usted se encuentra perdido. No sabe a dónde dirigirse. Entonces pide ayuda y la primera persona a la que usted acude le dice, ve a la derecha. Llega otra persona y le dice, ve a la izquierda. Y alguien más llega y le dice, cualquier camino, la derecha o la izquierda, vas a llegar. ¿Cómo te quedas? Perdido, confundido. Pero entonces llega una persona con un mapa o con un GPS. Pone la dirección y te marca exactamente la ruta por la que debes de ir. ¿Cómo se siente ahora? Tranquilo, seguro, porque sabe que va por el camino correcto hacia la dirección que es su final, su destino final. Bueno, pasa lo mismo para hallar esa religión que conduce a la vida. Necesitamos un mapa, un GPS, y ese mapa o GPS es la Biblia. Así que, ¿qué le parece que la usemos en este momento para analizar algunas creencias y algunas costumbres religiosas que la Biblia nos ayudará a analizar para saber en qué camino estamos andando? ¿Está bien? Mire, piensa en lo siguiente. Algunas personas se sienten más cerca de Dios si usan imágenes para adorarlo. Pero, ¿ayudaría en algo una imagen a acercarse a Dios? El asunto es que muchas religiones están usando ídolos, imágenes religiosas o algún tipo de estatua para hacerle creer a la gente que así va a estar cerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo número 4. Éxodo capítulo 20, versículo número 4. Leemos. Dios dice, el único Dios verdadero, no te hagas ninguna imagen tallada, ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de las aguas. El 5. No te inclines ante estas cosas, ni te dejes convencer para servirles. ¿Por qué? Jehová tu Dios, dice, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Piensa en esto. En la Biblia se dice que el antiguo pueblo de Israel hizo una estatua de un becerro y lo hizo para usarla en la adoración que le iban a dar a Jehová. De hecho, en la Biblia dice que estos israelitas iban a usar, ¿verdad?, este becerro para hacerle una fiesta a Jehová y entonces para adorarlo. Pregunta, ¿le gustó eso a Dios? ¿Le gustó eso al único Dios verdadero, esa forma de adoración? No.
Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que esa imagen no los acercó a Dios, más bien los alejó. Así que, ¿por qué jamás deberíamos usar imágenes para adorarlo? Vaya a la Biblia. El único Dios verdadero, el que merece nuestra adoración, nos da la razón. Vaya por favor a Isaías 42:8 y escuchemos la razón por la que jamás deberíamos usar alguna imagen para adorar a Dios. Isaías 42:8. Leemos: Yo soy Jehová, ese es mi nombre. Y escuchen lo que a continuación dice: Mi gloria no se la doy a nadie, ni doy la alabanza que me pertenece a imágenes esculpidas. Esa es la razón por la que jamás usaríamos una imagen para adorar a Dios. Ahora que sabemos esto, piensa en lo siguiente: ¿qué objetos o imágenes religiosos ha visto que usa la gente en la zona donde vive? Ahora que hemos visto lo que la Biblia nos dice sobre el camino que hay que tomar para adorarlo, y que hemos visto lo que opina Jehová sobre las imágenes, ¿qué diría usted? ¿Qué le parece el que se usen imágenes para adorar a Dios? Veamos otra creencia u otra costumbre religiosa que también se tiene. Y sabe, muchas personas tienen una religión, pero ¿qué es lo que pasa? Que su conducta, la de la persona, ofende a Dios. Sí, tiene una religión, pertenece a ella, ¿verdad? Puede ser muy devoto, pero el punto es que la conducta que lleva esta persona está ofendiendo a Dios. ¿Cuál es el efecto? El único Dios verdadero no puede aceptar una adoración de ese tipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas religiones falsas están tolerando la conducta inmoral. Y lo que es más, no solo la toleran, sino también están intentando hacer que esta conducta inmoral parezca normal. Por lo tanto, muchos que dicen servir a Dios están abandonando todas las normas morales que se encuentran en su palabra. Vayamos a la Biblia y veamos cuáles son algunas de estas. Vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. La Biblia nos enseña cómo debemos comportarnos. La Biblia nos muestra cómo Jehová, el único Dios verdadero, el que merece nuestra adoración, también nos dice qué tipo de adoración le agrada. Veamos lo que dice aquí. Primera carta a los Corintios 6, 9 y 10. Y leamos lo que algunas religiones no solamente están tolerando, sino que además intentan que parezca normal. ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Ahora que hemos visto el mapa, nos queda claro que no solo se trata de pertenecer a un grupo religioso, a alguna confesión religiosa, sino que esa religión nos ayude a adorar a Jehová con una conducta que Él aprueba. Es por eso que a nosotros nos conviene mucho obedecer las claras enseñanzas bíblicas sobre la moralidad. Son para nuestra protección y para que nuestra relación con Dios siempre esté vigente.
y esa adoración que le damos al único Dios verdadero, Él la acepte y nos dé su sonrisa de aprobación. Ahora mire, hablemos de otra creencia o costumbre religiosa que también se tiene. ¿Conoce usted a alguien que sea miembro de alguna religión, pero cuyo interés principal en la vida sea ganar dinero? Entonces, ¿a quién está adorando esta persona? ¿A quién se está esforzando por servir? ¿A Dios o a las riquezas? Vayamos a la Biblia y leamos unas palabras de Jesús. Se encuentran aquí en Mateo, capítulo 6, versículos 22 al 24. Mateo, capítulo 6, versículos 22 al 24. Aquí Jesús dijo: los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, tu cuerpo brillará. Pero si tus ojos son envidiosos, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz que hay en ti en realidad es oscuridad, ¿qué oscuridad tan grande la tuya? 24. Nadie puede ser esclavo de... Y noten qué interesante, dice aquí, dos amos. ¿Quiénes son esos dos amos? Sigue diciendo, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Y aquí viene quiénes son esos dos amos. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez esclavos de las riquezas. Pero ya vio, qué interesante. La palabra riquezas está escrito con mayúscula. Mayúscula. ¿Por qué? Porque aquí Jesús nos está haciendo ver que las riquezas también pueden ser como un amo o como un Dios. Y es lo que comentábamos hace un momento. Hay quien puede ser miembro de alguna religión, pero su interés principal es hacerse rico. La verdad es que todos queremos tener suficiente comida, ropa adecuada, un lugar propio donde podamos vivir, pero debemos tener cuidado con llegar a amar el dinero. Quien adora a Dios y a la vez dedica demasiado tiempo y esfuerzos para hacerse rico, entonces está tratando en cierto modo, como dijo Jesús, de servir a dos amos. No le da a Jehová la devoción exclusiva, la adoración que Él merece. ¿Qué puede ayudarnos? Como leímos en los versículos anteriores, llevar una vida equilibrada, es decir, centrada en lo más importante, que nuestros esfuerzos, nuestros recursos estén dirigidos a adorar al único Dios verdadero. Con lo que hemos visto ahora, ¿qué podemos hacer? ¿A qué resolución podríamos llegar? A la siguiente. ¿Recuerda la pregunta, el título de este discurso? ¿Quién es su Dios? Resolvámonos a adorar solo a Jehová, el único Dios verdadero. A medida que estudiemos la Biblia, aprenderemos a adorarlo como Él quiere. Ya vimos, no usando imágenes, poniendo el dinero en su lugar. También aprendíamos lo importante de llevar una conducta moralmente limpia. Cuanto más conozcamos a Jehová, más vamos a querer hacer las cosas que a Él agradan. ¿Y sabe algo? A medida que estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que Jehová, el único Dios verdadero, quiere que lo conozcamos. Él nos hace la invitación, acércate a mí, y Él se acercará a nosotros. Él tiene el deseo de que seamos no solo nuestro Dios y nuestro Padre, Él tiene el deseo de que seamos también sus amigos. Y sabe, cuando somos amigos de Jehová, nos sentimos bien, amados, queridos, protegidos, y hasta nos sentimos impulsados a hablarle a otras personas del único Dios verdadero. Vaya por favor a la Biblia y leamos el último texto.
es Isaías 25:19. Isaías capítulo 25, versículo número 9, versículo 9. ¿Qué pasa con quienes decidimos adorar al único Dios verdadero, Jehová? Dice ese texto. Ese día ellos dirán, miren, este es nuestro Dios. En Él hemos puesto nuestra esperanza y Él nos salvará. Este es Jehová. En Él hemos puesto nuestra esperanza. Estemos muy contentos y alegrémonos por la salvación que viene de Él. Si decidimos adorar a Jehová, el único Dios verdadero, entonces seremos felices de verdad. Si decidimos ahora adorar al único Dios verdadero, Jehová, recibiremos muchas bendiciones eternas. Pues le damos las gracias primeramente a Jehová, ¿verdad? Y a nuestro hermano Julio Pérez que nos visita por el excelente discurso que nos dio. Gracias por darnos las pruebas, ¿verdad? Que el único es nuestro Padre Celestial Jehová. Y discursos como este escuchamos todos los fines de semana. El siguiente tendrá el título Eduquemos nuestra conciencia y nos irá bien. Así es que los invitamos a todos a estar aquí nuevamente y poder disfrutar de este alimento espiritual. Ahora vamos a dejar con nuestro hermano Miguel Ángel Padilla y nuestro hermano Alejandro Montes de Oca. Ellos van a seguir con la revista Atalaya. Muy bien, hermanos, les damos una cordial bienvenida en nombre de la Congregación Pensadores Mexicanos y vamos a invitar, hermanos, a los presentes a ponerse de pie si les es posible para poder entonar la siguiente canción, la canción número 48, que lleva el tema Caminemos diariamente con Jehová y trae el texto base de Miqueas 6:8. Vamos a entonarlo. Bien, vamos a entrar de lleno, hermanos, a lo que es la información de la revista La Atalaya. Hoy tenemos un interesante tema, dice, imitemos la humildad de Jehová. ¿A qué nos lleva imitar esta humildad de Jehová? Bueno, primeramente nos va a ayudar, hermanos, a ser accesibles. Igual vamos a ver cómo Jehová nos mostró y su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos ser nosotros también de esa manera accesible y cómo nos conviene? Otro punto, hermanos, muy importante es el siguiente. Cuando somos humildes, Jehová nos va a llevar a que seamos también razonables. Esto es muy agradable para las personas que nos rodean, tal como lo hizo Jehová. Y cómo nos lo enseñó y cómo nos puso este cuadro tan bonito para poder entender y ser razonables. Ahora, también, hermanos, tenemos que ser pacientes. Mucha gente es impaciente. A veces estamos baile y baile, moviéndonos. Y a veces nos molesta cuando alguien no es paciente. Pero, ¿cómo era Jehová? ¿Cómo fue Jesús? Bueno, va a ser muy interesante saber. También, hermanos, vamos a ver cómo Jehová ha tratado a la gente humilde, cómo lo ha tomado en cuenta. Si a veces se siente que nadie lo ha tomado en cuenta o que nadie se fija en usted, vamos a ver que Jehová sí lo hace. Por eso, hermanos, vamos a ver y vamos a desarrollar el tema, imitemos la humildad de Jehová. Va a estar basándose en Efesios 5:1, que menciona, imiten a Dios como hijos amados. Y como tema, 4 maneras prácticas de imitar la humildad de Jehová. Para esto vamos a invitar a nuestro hermano asignado para la lectura, nuestro hermano Alejandro Montes de Oca. Párrafo número 1. Cuando pensamos en las personas que tienen poder en el mundo, ¿diríamos que son humildes? Es muy probable que no. Sin embargo, Jehová, quien es el Todopoderoso, sí lo es. La humildad impregna toda su personalidad. No hay ni el más mínimo rastro de orgullo en él. En este artículo analizaremos 4 aspectos de la hermosa personalidad de Jehová y descubriremos cómo se ve reflejada la humildad en cada uno de ellos. También veremos cómo imitó Jesús esta cualidad de su Padre. Todo esto nos ayudará a acercarnos más a Jehová y a esforzarnos por ser más humildes. Vamos a empezar con
el párrafo número 1, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan impresionante pensar en que Jehová es humilde? Hermano Francisco López. Sí, hermano, cuando hemos sabido o conocido de personas que tienen mucho poder en este mundo, hemos notado, ¿verdad? Y sabemos que no son nada humildes. En Salmo 113, del 5 al 8, ahí dice que Jehová se agacha para observar el cielo y la tierra para levantar al humilde. Esto nos muestra, ¿verdad?, que Jehová, aunque es el Todopoderoso, ¿verdad?, nos impresiona también que Él es la persona muy humilde. Excelente. Vamos a ver qué vamos a analizar en este artículo. ¿Qué es lo que se va a analizar en este artículo que apenas comienza? Miguel Hernández. En este artículo analizaremos 4 aspectos de la hermosa personalidad de Jehová. Descubriremos cómo se ve reflejada la humildad en cada uno de ellos. Muy bien. También veremos cómo imitó Jesús esta cualidad de su Padre. Todo esto nos ayuda a acercarnos más a Jehová y a esforzarnos por ser más humildes. Muy bien, gracias. Ya de hecho tocó los 3 puntos que se va a estar analizando. Entonces, hermanos, ¿por qué es impresionante el que Jehová sea humilde? A resumidas cuentas, hermana Saraí Esparza. Porque Jehová es el ser más poderoso que existe y a pesar de que es todopoderoso, Él observa y está cerca de nosotros. Muy bien. Hermana Sara de Barroso. Sí, como dice el Salmo, ¿verdad? 113, especialmente el versículo 6, dice que Él se agacha, ¿verdad?, para darnos u observar el cielo y la tierra. Entonces, eso de que se agache, ¿verdad?, quiere como ponerse a nuestra altura para vernos y darnos lo que necesitamos. Entonces, eso es lo bonito de Jehová, que siendo quien es, dice, todavía se agacha, ¿verdad?, para observarnos. Muy bien, excelente. Vamos a ver, hermanos, el primer subtema. Jehová es accesible. Párrafo número 2. Las personas orgullosas no suelen ser accesibles. Se creen tan importantes que actúan de tal manera que el resto de la gente no se atreve a acercarse a ellas o incluso las evita por completo. Pero qué diferente es Jehová. Como es tan humilde, nos invita a acercarnos a Él y a contarle todo lo que sentimos y pensamos. Así como un padre cariñoso escucha con atención las preocupaciones de sus hijos, nuestro Padre Celestial escucha con atención las oraciones de sus siervos. De hecho, hizo que muchas de ellas quedaran registradas en la Biblia, lo que demuestra lo fácil que es hablar con Él y lo abierto que está a escucharnos. Aún así, puede que a veces nos cueste orarle porque nos sentimos indignos. ¿Qué nos puede ayudar? Vamos a pedirle a nuestros hermanos de audio y video que nos pongan de una vez la imagen para irla analizando y vamos a hacer la pregunta. ¿Qué nos enseña el Salmo 62.8 sobre Jehová? Vamos a leer ese texto, hermanos. Salmos 62.8. ¿Correcto? A ver, Manuelita de López. Gracias. Confía en Él todo el tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Excelente, muy bien, hermana Manuelita. Bueno, vamos a hacer la pregunta, ¿qué nos enseña este salmo que acabamos de leer sobre Jehová? ¿Qué es lo que nos enseña? Ivania, por favor. Sí, gracias. Pues así como menciona aquí en este texto, pues Jehová es como un padre, entonces pues siempre nos vamos a poder acercar a Él siempre nos va a escuchar. Y aparte, como Él es tan humilde, no como las personas que son orgullosas que no te dejan que ni te acerques. Jehová es totalmente diferente y siempre va a querer que le contemos lo que sentimos y pensamos.
Excelente contestación, Ivania. A ver, allá hermana Rosy de Esparza nos puede apoyar. En el párrafo se da un ejemplo bien bonito de un padre cariñoso que escucha con atención las situaciones o problemas de su hijo. Pero no es cualquier padre, es un padre cariñoso, ¿verdad? A un padre cariñoso le interesa todo lo que tenga que ver con su hijo y se preocupa por escucharlo. Es así con Jehová, es nuestro Padre y además es sumamente cariñoso, como ya dijo Ivania, Él está atento siempre, está al pendiente de nosotros, ve que necesitamos, en el texto decía, Él se inclina, ¿verdad? Para escuchar lo que nosotros necesitamos y nos anima a que le contemos todo porque a Él le gusta que le contemos nuestras situaciones para después ver qué puede hacer para ayudarnos. Excelente, hermana Rosy. Vamos a pedirle a Laisa Betancourt. Y como se muestra en la imagen, vemos a un padre que se pone al nivel de su hijo, arrodillándose para escucharlo con atención y cariño. Esta es una representación visual perfecta del Salmo 62:8. Jehová hace lo mismo, aunque es el Altísimo, se agacha espiritualmente para estar cerca de nosotros. No nos mira desde arriba con frialdad, sino que, como ese padre, nos da toda su atención validando lo que sentimos y haciéndonos sentir seguros de que estamos en el mejor lugar posible, que son sus manos. Muy bien, gracias, hermana Laisa. Tenemos dos ejemplos, hermanos, ahí en los textos, que nos hace ver precisamente lo que es Jehová. Hermana Isha Barroso. Sí, uno es en 1 de Samuel 1:10 al 18, donde habla acerca de Ana, ¿verdad? Si ella no hubiera tenido esa confianza de que Jehová la iba a escuchar, no lo hubiera orado de esa manera. Ella estaba segura de que podía platicarle a Jehová todo su sentir, todo lo que ella estaba pasando y que Jehová la iba a escuchar. Y así fue, Jehová la escuchó y a diferencia, por ejemplo, de Eli, que la juzgó mal, Jehová no hizo eso. Jehová la escuchó y contestó su oración. Ahí está un excelente ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo, hermana Margarita Padilla? Gracias, hermano. Sí, otro ejemplo es cuando Josué se dirigió a Jehová y le dijo: Sol, quédate quieto sobre Gabaón y luna sobre el valle de Angola. Entonces estos se quedaron quietos y hasta que se logró vengarse de sus enemigos. Nunca hubo ni antes ni después un día como aquel en que Jehová escuchó la voz de un hombre. Ahí está, registrado, hermanos, cómo se escuchó Jehová esa oración. Más sin embargo, hermanos, a ver, hermano Carlos Pérez, antes de pasar adelante. Sí, hermano, esto verdaderamente es muy relevante porque como se acaba de comentar, Jehová es el Altísimo, el Excelso. Al hombre dele poquito poder, se corrompe poquito, pero si le da todo el poder, se corrompe por completo. Y Jehová no, porque Él es la representación de la humildad. Y esto es precisamente lo que nos hace válido, el hecho de acercarnos a Él, porque Él se pone a nuestra altura para escucharnos y así de esta manera poderle expresar. Aunque nos sintamos sin la posibilidad de que nos escuche, Él siempre nos escuchará. Gracias. Miren, hermanos, ahí está la imagen y básicamente se está representando lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucedió ahí en esa imagen? ¿Qué es lo que nos presenta este cuadro? ¿Qué hizo el pequeño? ¿Y qué está haciendo su padre? Vamos a dar tiempo. Hermano Flores. Ahí podemos ver cómo un padre de familia imita la humildad de Jehová y escucha a su hijo, al igual que Jehová, sin enojarse, ¿verdad? El niño, sin querer, rompió un jarrón, estaba jugando. Muy bien. ¿Cómo se habrá sentido el niño, hermanos, cuando rompió el jarrón? Hermano Montes de Oca. Podríamos llevar un poco nuestra imaginación y pensar que el niño ya había recibido advertencias. Juega allá afuera, aquí adentro no. Tu pelota aquí no, por ejemplo. Y entonces cuando recibe ya esta disciplina, cuando ve que rompe un jarrón que incluso podría ser muy valioso para sus padres, pues obviamente se siente mal. Y obviamente puede recordar que vez tras vez la habían repetido. Entonces eso hace que el niño se sienta tímido, temeroso. Y sin embargo el padre, reconociendo todo lo que he imaginado en este momento, se acerca amorosamente, se baja su nivel, como bien lo han comentado, y amorosamente
imita a Jehová. Muy bien. Posiblemente, hermanos, le mira a los ojos y le ve la cara de angustia. Le dice, mijo, cálmate. Vamos a arreglar esto. ¿Quién de nosotros no hemos rompido un jarrón en sentido espiritual? ¿Cómo nos sentimos con Jehová? Es interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que sigue diciéndolo. Vamos a ver el párrafo número 3. Podemos orarle a Jehová incluso si sentimos que no merecemos su amor. ¿Por qué lo sabemos? Por la parábola del hijo pródigo. En ella, Jesús habló de un padre compasivo que tenía un hijo que se sentía indigno de volver a ser parte de la familia, pues había cometido muchos errores. ¿Cómo reaccionó el padre cuando el hijo regresó a casa? En cuanto lo vio, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Pues bien, Jehová es como ese padre, en cuanto escucha la oración de alguien que está aplastado por las preocupaciones o por la culpa, su humildad lo motiva a prestarle toda su atención, y su compasión lo impulsa a correr hacia él para consolarlo y confirmarle su amor y su perdón. ¿Cómo lo hace? Muchas veces usa a los ancianos, a los familiares testigos y a otros hermanos. Jehová nos ayuda porque quiere que estemos cerca de él. Gracias, hermano Montes de Oca. Pregunta 3 dice, ¿por qué está usted seguro de que Jehová quiere que le ore siempre? Hermana Mati de Alcaraz. Sí, aquí el libro de Lamentaciones, el 3:20, dice que seguro que se acordará y se inclinará hacia nosotros. Cuando dice, cuando estemos angustiados, Jehová correrá para consolarnos y confirmarnos su amor y su perdón. Excelente, gracias, hermana. Hermana Margarita Reynoso. Gracias, hermano. Yo creo que en este párrafo a muchos nos tocó el corazón, hermano, porque Jehová se describe con una paciencia, con un amor, con todas las cualidades que lo caracterizan, y muchas veces nos sentimos como aquí se describe. Cometemos errores y a veces no nos sentimos incluso dignos de orarle. Así es de que aquí tenemos una pauta para acercarnos pese a la situación que estemos viviendo, porque Dios es tan amoroso que siempre está esperando pues que regresemos a Él. Muy bien. Hermano Betancourt. Gracias, hermana. Y en la ilustración del hijo pródigo, que el padre representa a Jehová, cuando ve al hijo que viene arrepentido después de haber hecho una vida disoluta, corre y lo recibe y lo besa, lo abraza. Esto nos ilustra que eso es lo que Jehová hace. Cuando ve que hacemos un cambio, que lo buscamos, ya sea mediante la oración, acercándonos a Él, viniendo a las reuniones, etcétera, Él corre, por decirlo así, a abrazarnos y a recibirnos. Muy bien. Había rompido un jarronzote, ¿verdad? Yo creo. Y ahí vemos la experiencia, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, ¿cuáles son las herramientas que Jehová utiliza para abrazarnos cuando se comete una falta? ¿Cuáles son esas herramientas? Hermano Vicente Vargas. Bueno, tenemos la ayuda por medio de los ancianos, ¿verdad? O hermanos capacitados. Les pedimos un consejo y ellos amablemente y humildemente nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que debemos de dejar de hacer. Muy bien. Hermana de Santiago, Andrea. E incluso pudiera pasar que aunque nosotros no pidamos el consejo, ellos pueden ser observadoras. Y no solamente los ancianos, el párrafo dice que también pueden ser familiares, testigos o incluso otros hermanos. Muy bien. Entonces a veces, hermanos, cuando sentimos esa pena, esa vergüenza, y los ancianos nos citan un texto, a veces sentimos que Jehová nos está abrazando. Dice, ay, Jehová tan amoroso, no pensé esto. Entonces vean ustedes la bondad que tiene Jehová. Vamos a pasar adelante en el siguiente párrafo, el párrafo número 4. Jesús imita a su Padre. Al igual que Jehová, Jesús es humilde. Por eso, mientras estuvo en la tierra, las personas se sentían con la confianza de acercarse a Él. Le hacían preguntas con total libertad. Y cuando Él les preguntaba qué opinaban sobre cierto asunto,
le decían abiertamente lo que pensaban. Si cometían un error, no temblaban de miedo, porque sabían que Jesús era bueno, misericordioso y paciente. Gracias a que Jesús imitó a su Padre a la perfección, sus seguidores llegaron a conocer mejor a Jehová. Aprendieron que Jehová no se parecía en nada a los líderes religiosos de aquel entonces, quienes eran duros, orgullosos e insensibles. Al contrario, es humilde y accesible. Gracias, hermano. Ahora vamos a ver, en el caso de Jesús, dice, ¿cómo demostró Jesús que era accesible? ¿Cómo lo demostró él, hermanos? Hermana Isa Barroso. No, Isa Espinosa. Sí. Gracias. Bueno, a diferencia de los fariseos o líderes religiosos de aquel tiempo, que eran orgullosos y trataban muy mal a la gente, Jesús siempre los trató con mucha amabilidad y amor, ¿verdad? Porque sentían la libertad de acercarse a Él y decir lo que pensaban y sentían libremente sin miedo a que Jesús los juzgara, ya que Jesús siempre imitó a Jehová a la perfección, justo como dice Juan 14:9. Excelente, muy bien, hermana. Otra prueba, hermanos, de la accesibilidad, lo que era accesible de Jesús. ¿Qué tenemos otra prueba? No bajen la mano, hermanos, es nomás paciente para ver quién más. Hermana Barroso. Sí, otra prueba es lo que dice Mateo 4:10 y 11, ¿verdad? Que sus discípulos escuchaban las explicaciones de Jesús, sus parábolas, pero a veces no las entendían. Pero ahí en este texto muestra que ellos, dice, cuando Jesús estaba solo, ellos le preguntaban, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué quisiste decir con esto? O sea, ellos tenían esa confianza, ¿verdad? De preguntarle a Jesús y sabían que Jesús no se iba a molestar porque no habían entendido o porque no habían comprendido aquello. Entonces se ve la accesibilidad de Jesús para con todos, verán, no solamente sus discípulos. Excelente. Miguel Hernández. Dice que si cometían un error, no temblaban de miedo porque sabían que Jesús era bueno y misericordioso y paciente. Bien. ¿Cuál era la diferencia de los líderes religiosos que tenían en aquel entonces, hermanos? ¿Cuál era esa gran diferencia? Hermana Margarita Díaz de León. Pues era una gran diferencia, ¿verdad? Porque Jehová no era orgulloso, él era paciente, amoroso, y gracias a que Jesús imitó a su Padre a la perfección, pues sus seguidores llegaron a conocer mejor a Jehová y aprendieron que Jehová no se parecía en nada a los líderes religiosos de aquel entonces. Excelente, hermana Margarita. Hermano Víctor Gama. Los líderes religiosos ponían cargas, en vez de ayudar a la gente les ponían más cargas, eran duros, eran orgullosos, eran insensibles. Así que una gran diferencia entre el comportamiento de ellos y el del Señor Jesús. Excelente, muy bien. Vamos a ver, hermanos, el siguiente párrafo, número 5. ¿Cómo podemos imitar a Jehová? La humildad nos hace más accesibles. ¿Por qué? Por un lado, nos ayuda a evitar defectos que alejan a los demás de nosotros, como la envidia, el orgullo y el rencor. Por otro, nos ayuda a tener cualidades que atraen a los demás, como la bondad, la paciencia y el perdón. Los ancianos en especial deben esforzarse por ser accesibles. Claro está, para que los hermanos tengan la confianza de acercarse a ellos, primero tienen que poder verlos. Esto quiere decir que los ancianos prefieren asistir a las reuniones presencialmente en vez de conectarse por videoconferencia, si no es necesario. Y, en la medida de lo posible, salen a predicar de casa en casa con los hermanos y las hermanas. Así les permiten conocerlos mejor y sentirse en la confianza de abordarlos siempre que lo necesiten. Gracias, hermano. Pregunta número 5. ¿Por qué nos ayuda la humildad a ser más accesibles? Camilito. Ahí con la mano Margarita. Alce la mano, Camilito. Te ayuda a ser mononuncios. Muy bien, Camilo, excelente.
Hermana Maya, por favor. Sheila. Sí, hermano, gracias. Ahí en Colosenses 3, 12 al 14, como parte de nuestra vestimenta espiritual, se menciona la humildad. Entonces, es muy importante porque si no somos humildes y no continuamos cultivando constantemente esta cualidad, pues entonces lo que hacemos es alejar a los demás de nosotros. Y lo que queremos es ser como Jehová y Jesús, que las personas se sientan cómodas y se puedan acercar a nosotros, pues para confiarnos algo, para simplemente buscar ayuda o escucharlos, ¿verdad? Entonces, Jehová nos enseña eso porque lo contrario es la envidia, el orgullo y el rencor, y eso es algo que a Jehová no le agrada. Y si lo hacemos, pues entonces no vamos a estar bien con nuestro prójimo ni con nuestros hermanos. Muy bien, hermana. A ver, Dana Salas, por favor. De hecho, también en Colosenses 3, 12 a 14 destaca la importancia del perdón y el amor como vínculo perfecto de unión. Me hace meditar en que cuando cultivamos estas cualidades, también nos ayuda a evitar actitudes que generen distancias emocionales. Y si así lo hacemos, al igual nos va a ayudar a demostrar con hechos que somos personas humildes, accesibles como Jesús y dispuestas a escuchar y apoyar a los demás. Bien. Hace un momento veíamos, hermanos, que Jehová utiliza a los ancianos como para abrazarnos, pero ¿cómo van a lograrlo ser accesibles los ancianos? ¿Qué tienen que hacer los ancianos? Hermano Miguel Bartolo. Sí, para que ellos se puedan acercar a nosotros y ganarnos su confianza, pues necesitamos tener obras, ¿verdad? Hechos, demostrar con el ejemplo. Es decir, hacer todo lo posible por estar presencialmente aquí en las reuniones, ¿verdad? Y no conectarnos por videoconferencia, a menos que sea por cuestiones de salud y muy extremas, ¿verdad? Y la siguiente, pues sí, que nos vean en la predicación. Eso es muy importante. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, que así fue, los hermanos nos ven y entonces también sí llegan a sentir esa misma confianza. Bien. Y ahí dice algo bien importante, hermanos. Dice que los ancianos pueden salir a predicar con hombres y con quién más. Hermano Carlos Esparza. Sí, a veces se ve que van dos ancianos juntos o dos nombrados juntos, ¿verdad? O la recomendación es que salgan con los publicadores para que puedan conocernos o puedan saber qué es lo que nos duele, qué es lo que nos aqueja. Pues podemos ser hombres, pueden ser las hermanas también. Y sí, ¿verdad? Ahí es donde uno puede platicarles lo que uno está pasando. Eso nos hace accesibles. Hermana Margarita Cuellar. Gracias, hermano. También los ancianos, ¿verdad? Tienen que ser accesibles para que nosotros tengamos la confianza de poder abordarlos cuando tenemos algún problema y con mucha confianza podernos acercar a ellos. Ahí está. Vamos a pasar al siguiente subtema, hermanos. Jehová es razonable, párrafos 6 y 7. Las personas orgullosas suelen ser inflexibles e irrazonables. En cambio, Jehová, que siempre tiene la razón y es infinitamente sabio, es humilde y está dispuesto a ceder. Por ejemplo, pensemos en cómo reaccionó cuando Miriam, junto con Aarón, empezó a hablar en contra de su hermano Moisés, que era el representante de Dios. Jehová se puso furioso con ella, porque en realidad le estaba faltando el respeto a él. Así que la castigó con lepra. Ahora bien, Aarón le suplicó a Moisés que la ayudara y luego Moisés le rogó a Jehová que la curara. ¿Qué hizo Dios? ¿Se aferró a su decisión de castigarla? Eso es lo que habría hecho alguien orgulloso. Pero Jehová es humilde y por eso le concedió a Moisés su petición y curó a Miriam. Veamos otro caso en el que Jehová demostró que es humilde. Por medio de un profeta, le anunció al enfermo rey Ezequías que iba a morir. Entonces el rey le rogó a Jehová con los ojos llenos de lágrimas que lo curara. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Movido por la compasión, le añadió 15 años de vida. Como vemos, la humildad de Jehová lo impulsa a ser flexible y compasivo. Gracias, mi hermano. Párrafos 6 y 7, hermanos, dice aquí, mencione algunos
mencione alguna ocasión en la que Jehová concedió peticiones a sus siervos. Tenemos, por ejemplo, dos. Hermana Elenita. Sí, como sabemos muy bien que siempre tiene la razón, Jehová tiene la razón, es infinitamente sabio y humilde. Por eso cuando Miriam junto con Aarón empezaron a hablar en contra de su hermano Moisés, quien era el representante de Dios, Jehová se puso furioso con ella porque en realidad le estaba faltando el respeto. Bien, ¿en dónde entró lo razonable en esta experiencia, hermanos, de parte de Jehová? ¿Dónde entró ahí lo razonable? Fanny Guerrero. Se halla en Números 12 de los versículos del 11 al 15, más bien al 14, ahí vemos la humildad y la compasión de Jehová. Porque cuando Moisés le dice que le suplica que no la deje que nazca como alguien muerto con la carne podrida, Jehová después le responde que le iba a dar poco tiempo de humillación o de castigo, que iban a ser 7 días en el versículo 14. Ahí vemos cómo es que Jehová bien pudo haberle dado el castigo más severo porque lo había ofendido a él de manera directa. Ellos criticaban a Moisés, pero la crítica era directamente para Jehová. Y ahí vemos la humildad de Jehová porque él le concedió su petición y curó a Miriam. Así que el ejemplo de humildad y compasión de Jehová nos enseña que en lugar de ser orgullosos o muy estrictos, debemos de ser compasivos y también ser empáticos con los demás. Razonable, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo. Humberto Espina. Otro ejemplo es cuando Jehová demostró que es humilde por medio de un profeta. Le anunció al enfermo rey Ezequías que iba a morir. Entonces el rey le rogó a Jehová, con los ojos llenos de lágrimas, que lo curara. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Movido por la compasión, le añadió 15 años más de vida. Bien. Hermana de Gama, Águeda. Y tal vez cuando leemos estos relatos podríamos llegar a la conclusión que Jehová es débil de carácter, ¿verdad? Que no cumple lo que está diciendo, o no castiga o no disciplina como debe de ser. Pero la virtud es una muestra de sabiduría y amor. Entonces eso es lo que distingue a Jehová. Y cuando alguien es falta de carácter, pues es debilidad por algo que está bajo presión o por miedo. Por eso Jehová muestra flexibilidad hacia sus siervos arrepentidos, como en el caso de Miriam y Ezequías, y podemos imitar o abrazar a Jehová en ese sentido, sabiendo que nos va a mostrar esa humildad que él tiene. Excelente. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente párrafo número 8. Jesús imita a su Padre. Mientras estuvo en la tierra, Jesús fue razonable y buscó la manera de ayudar a la gente siempre que fue posible. Por ejemplo, sanó a las personas en sábado, aunque los insensibles líderes religiosos se opusieron. Y sigue demostrando esta cualidad como cabeza de la congregación cristiana. Por ejemplo, cuando alguien comete un pecado grave, Jesús es paciente con él y le da muchas oportunidades de cambiar. Bien, antes de hacer la pregunta, hermanos, vamos a leer lo que dice Marcos 3, 1 al 6. Vamos a pedir un lector. Hermano Gaitán. Una vez más, él entró en una sinagoga, y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba a ese hombre en sábado, y así poder acusarlo. Entonces Jesús le pidió al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ven aquí al centro. Luego les dijo que está permitido en sábado: hacer el bien o hacer daño, salvar una vida o quitar una vida. Pero ellos se quedaron callados, y Jesús, después de mirar con indignación a los que estaban a su alrededor, y sintiéndose muy dolido al ver que tenían el corazón tan duro, le dijo al hombre: extiende la mano. Cuando él extendió la mano, se le recuperó. Entonces los fariseos salieron de ahí y de inmediato empezaron a reunirse con los miembros del partido de Herodes para planear la muerte de Jesús. Gracias, hermano Gaitán. ¿Qué ejemplos demuestran que Jesús es razonable?
Vamos a ver los ejemplos de esto. Isha Barroso. Sí, hermano, porque Jesús sabía lo que decía la ley, ¿verdad? Pero no fue como los religiosos, los líderes religiosos, de que querían todo así al pie de la letra, ¿verdad? Y no mostraban compasión. Jesús mostró compasión, fue razonable, como se mencionó aquí en el texto de Marcos 3, 1 al 6. Él les hizo ver, ¿verdad?, que era mejor salvar una vida o quitar una vida, o curar a alguien. Entonces, por eso él curó a esta persona, porque pues tanto tiempo, ¿verdad?, que había estado enferma, y no curarla en ese momento, pues sería como un acto cruel. Excelente, eso fue allá en el primer siglo. Hermano Juan Carlos Pérez. No se me olvidó, hermano, no, Juan Carlos Pérez. Sí, hermano, entonces aquí el hecho de que Jesús hubiera hecho este tipo de preguntas para que tomara la conciencia o para que tocara la conciencia de los fariseos, obviamente no lo hicieron ellos, aunque sí les llegó a la conciencia, no lo hicieron. Sí les hizo a todos los presentes ver que hacer lo correcto era razonable en ese momento, porque no era quitar una vida, sino era restaurarla para que tuviera dignidad. Bien, ¿cómo lo está haciendo razonable en este tiempo, hermanos, Jesús? ¿Cómo lo está haciendo? El ser razonables. Hermana Margarita Díaz de León. Sí, pues Jesús sigue siendo razonable y en este tiempo pues Él nos ha tenido mucha paciencia, ¿verdad? Y cuando alguien comete un pecado grave, pues Él da muchas oportunidades para cambiar. Muy bien. Hermana Barroso. Sí, y aquí está el ejemplo en el libro de Apocalipsis 2 al 5, ¿verdad? Cuando Jesús, como cabeza de la congregación, les dice, ¿verdad?, que se arrepientan porque están haciendo mal, ¿verdad? Y les está dando la oportunidad de que cambien. Entonces Jesús está siendo razonable, paciente. Entonces vemos cómo de la humildad se derivan muchas cualidades, ¿verdad? Como el ser razonables, como el ser pacientes, en este caso perdonando y dejando tiempo para que las personas cambien. Muy bien, ahí está, hermanos, cómo lo está haciendo y de alguna manera algunos de nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Vamos a ver ahora cómo podemos imitar a Jehová. Párrafo número 9. ¿Cómo podemos imitar a Jehová? Tenemos que desarrollar con humildad la manera tan razonable de pensar y actuar de Jehová. Los padres que son razonables no son permisivos, pero tampoco les exigen a sus hijos más de lo que puedan dar. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Génesis, capítulo 33, versos 12 al 14, donde leemos que Jacob fue considerado con sus hijos. Además, los padres humildes y razonables evitan hacer comparaciones injustas entre sus hijos. Los ancianos también deben ser razonables. En lugar de insistir en su opinión, apoyan la decisión de la mayoría de los ancianos, siempre y cuando no vaya en contra de los principios bíblicos. Y todos debemos esforzarnos por entender el punto de vista de los demás, aunque sea diferente al nuestro. Cada uno de nosotros procuramos seguir este consejo, que todos sepan que ustedes son personas razonables. Gracias, hermano. Hermanos de sonido y audio, nos pueden ir poniendo la imagen, por favor. La pregunta es, ¿cómo podemos imitar a Jehová y ser razonables? ¿Cómo lo podemos hacer? Jimenita, por favor. Sí, gracias. Al igual que Jehová, con nuestra humildad, siendo razonables en nuestra forma de pensar y de actuar. También nos dan un ejemplo de los padres que son razonables. No son permisivos, pero tampoco les exigen a sus hijos más de lo que pueden dar. Muy bien, muchas gracias, hermana Jimenita. A ver, Cale, allá atrás. Incluso podremos imitar a los padres que están en las imágenes,
Por ejemplo, si en un futuro uno va a tener hijos, podemos replicar el cariño y la humildad de Jehová, porque recordemos que cuando Jesús se bautizó, lo primero que hizo Jehová fue decirle que lo amaba y se enorgullecía de él. Entonces, teniendo esto en mente, es importante que los hijos tengan por seguro lo que los padres sienten hacia ellos. Un simple estoy orgulloso puede marcar la diferencia. Y si Dios lo hace, ¿por qué un padre humano no lo haría? Eso también podríamos aprender. Bien, ahí está la imagen, hermanos. ¿Dónde entra el que este padre está siendo razonable con sus hijos? ¿Dónde? Hermana Lolita Arellano. Sí, se aprecia en la imagen que los papás están en la predicación con su niño. En la primera imagen ve que el niñito está predicándole al Señor y el Señor está muy atento y él está pues muy contento, ¿verdad? Y en la segunda imagen es el mismo papá, pero ahora con su niña. Y la niña nada más le entrega una tarjetita, ¿verdad? Entonces es diferente, ella está quizás más pequeña y es lo que puede hacer, pero aún así la satisfacción es la misma. Posiblemente no sea tan pequeña o más grande, no sé, pero si ella se siente tímida, pues no se lo está exigiendo. Ahora, ¿qué tal, hermanos, si los comparara? Es que tú no lo haces como él. ¿Sería razonable? Hermana Gris, por favor. No, porque pues se desanimarían los niños de ir a predicar. Ahí está, entonces hay que ser razonables también como padres. Vamos a ver, hermanos, Jehová es paciente, párrafo número 10. Probablemente hemos notado que las personas orgullosas son impacientes. No les gusta que las hagan esperar. Qué distinto es Jehová. No hay nadie en el universo tan paciente como él. En los días de Noé, por ejemplo, dijo que esperaría 120 años para destruir a los malvados. Noé alcanzó a criar a sus hijos y a construir el arca con su familia. Tiempo después, Jehová escuchó con paciencia a Abraham, mientras éste le hacía preguntas sobre su decisión de destruir Sodoma y Gomorra. Una persona orgullosa tal vez le hubiera dicho a Abraham, ¿quién te crees que eres para cuestionarme? Pero Jehová no hizo eso. Él es humilde y paciente. Gracias, mi hermano. ¿De qué maneras ha demostrado Jehová que es paciente? Ahora, si no te me escapas, mi hija, me das tu nombre, por favor. Liz. Probablemente hemos notado que las personas orgullosas son impacientes. No les gusta que les hagan esperar. Qué distinto es Jehová, no hay de nadie el universo tan paciente como él. En los días de Noé, por ejemplo, dijo que esperaría 120 años para destruir a los malvados. Muy bien. Hermano Vicente Díaz. Sí, en otra ocasión escuchó con mucha atención a Abraham y no solamente le hizo una pregunta, sino varias preguntas y le estuvo cuestionando. Y aún así Jehová lo escuchó con atención. Muy bien, pacientemente. Él empezó con 50 hermanos y bajó hasta 5. Y poco a poco. Hermano Fernando. Sí, lo más fácil que hubiera hecho Jehová sería, pues, ¿quién eres tú para cuestionarme? Yo soy el juez principal, yo sé lo que voy a hacer. Entonces, Jehová escuchó con atención a Abraham. Y como ya comentó usted, de 50 personas que Abraham le dijo, bueno, si hay 50, ok, no lo destruyo. Pero llegaron hasta 10 y Jehová pacientemente lo escuchó, respetó sus respuestas. Pero Jehová ahí se muestra entonces que fue condescendiente, fue humilde y respetó la posición o sea, la actitud de Abraham. Aunque no hubiera sido la mejor, Jehová no lo cuestionó. Muy bien. Y cuando leemos esa parte de la Biblia, hermano, no se ve un enfado de Jehová. Se ve precisamente eso, la paciencia que le tuvo. No dice, bueno, otra vez, y sigues lo mismo. Hasta el mismo Abraham decía, por favor, que no se me tome mal. O sea, él sabía que estaba insistiendo, pero Jehová no lo vio así. Vean ustedes ahí la paciencia de Jehová. Párrafo número 11, hermano.
Hoy en día Jehová también está demostrando que es paciente. Está esperando a que llegue el momento fijado para destruir este sistema malvado. ¿Por qué es tan paciente con los seres humanos? Porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. ¿Ha sido en vano la paciencia de Jehová? Para nada. Millones de personas han llegado a conocerlo y deseamos que millones más hagan lo mismo. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene límites. Él ama a las personas, pero no es permisivo. No dejará que la maldad dure para siempre. Bien, antes de hacer la pregunta, hermano, vamos a completar el cuadro. Vamos a leer segunda carta de Pedro 3:9. A ver, Cortés. ¿Santiago? ¿Sí? Santiago Cortés. Acá, mira, hermano. Acá irá. Pérez. Gracias, hermano. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Muy buena lectura, Santiago. Vamos a ver la pregunta. Dice, de acuerdo con segunda carta de Pedro 3:9, ¿por qué está siendo tan paciente Jehová hoy día? Hermano Saúl Esparza. El texto nos lo explica muy claro. Dice que porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. No es que Jehová se esté tardando con su decisión, es que les está dando la oportunidad a las personas de poder llegar a conocerlo, llegar a ser parte de su pueblo y conseguir esa salvación que se nos ha prometido. Excelente. Hermano Alemán. Y esa paciencia de Jehová ha beneficiado a millones de personas, porque su pueblo sigue aumentando, es decir, que hay muchas más personas que se están arrepintiendo. Y recordemos lo que dice Habacuc 2:3, hace un tiempo señalado, y esa paciencia de Jehová ha permitido que su pueblo crezca. Excelente. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente párrafo, al párrafo número 12. Jesús imita a su Padre. Durante miles de años ha imitado la paciencia de Jehová. Ha visto cómo Satanás ha esparcido mentiras terribles sobre Dios y los seres humanos. Jesús también ha visto a las personas sufrir cosas horribles. ¿Nos imaginamos las ganas que tiene de deshacer las obras del diablo? ¿Qué lo ayuda a esperar con paciencia hasta que Jehová le diga que es hora de acabar con las obras del diablo por completo? Una de las razones principales es que Jesús es humilde y reconoce que le corresponde a Jehová decidir cuándo es el mejor momento de actuar. Gracias, mi hermano. Pregunta del 12, dice, ¿cómo imita Jesús la paciencia de Jehová? ¿Cómo lo hace? Mario. Él ha sido testigo de muchas injusticias, tanto con su padre como con la humanidad. Y él, a pesar de que tiene el poder de acabar con el que lo origina, con Satanás, imita la paciencia de Jehová y sabe que al único que le corresponde esa decisión es a su padre. Y ahí muestra la gran paciencia que tiene. Excelente. Rosita Alonso. Otra sería porque Jesús también ha visto las personas sufrir cosas horribles y nos imaginamos las ganas que tiene de deshacer las obras del diablo. Es por eso que cuando Él las deshaga, pues todos dejaremos de sufrir. ¿Y cuál es la razón, hermano, de que Él sea tan paciente? ¿Cuál es la razón? Hermana de Gaitán. Una de las razones principales es que Jesús es humilde y Él reconoce que le corresponde a Jehová decidir cuándo es el mejor momento de actuar. Ahí está, hermanos. Esta es una de las razones, el por qué está ahí pacientemente. Párrafo siguiente, número 13. Cuando Jesús estuvo en la tierra, también fue paciente con sus apóstoles. Al verlos discutir vez tras vez sobre quién era el más importante, no se desesperaba ni se frustraba. Todo lo contrario, era muy paciente con ellos. Estaba seguro de que con el tiempo cambiarían. ¿Y nosotros? ¿Hemos cometido el mismo error muchas veces? En ese caso,
cuánto agradecemos que nuestro Rey sea tan humilde y paciente. Gracias. Párrafo número 3, hermanos, dice, ¿en qué situación demostró Jesús que era paciente con sus apóstoles y por qué? Analía Villalobos. Menciona cuando él veía que sus apóstoles discutían entre ellos para saber quién era el más importante. Dice la Biblia que él no se desesperaba ni se frustraba, sino que demostraba mucha paciencia con ellos. Ahí está un ejemplo. Muy bien, hermana de Gama. Y es que no era la primera vez que discutían sobre ese asunto, ya lo habían hecho. Entonces, eso no violaba los principios de Jehová ni de Jesús. Él se dio cuenta que la imperfección estaba haciendo de las suyas. Por eso les tuvo mucha paciencia, les mostró amor, y cuando Jesús resucitó, la Biblia no vuelve a decir que ellos volvían a discutir, entonces sí aprendieron la lección. Excelente, ahí estaba precisamente cómo rindió fruto esa paciencia. Párrafo número 14. ¿Cómo podemos imitar a Jehová? Para parecernos más a Él, debemos desarrollar la mente de Cristo. ¿Qué nos ayudará a pensar como Jesús? No hay atajos. Hay que leer los evangelios y sacar tiempo para meditar en cómo las acciones de Jesús reflejaban su manera de pensar. Además, es indispensable que le pidamos a Jehová que nos ayude a ser humildes como su Hijo. A medida que aprendemos a pensar como Cristo, nos pareceremos más a Dios y seremos más pacientes con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Gracias, mi hermano. Pregunta del 14, dice, ¿qué nos ayudará a ser más pacientes? A ver, jovencito Cortés, y me dices tu nombre, mijo, que no me acordé de tu nombre. Leer los evangelios para aprender de Jesús. Excelente, ahí está la respuesta, ¿verdad? Isha, por favor. Espinosa. Gracias. Sí, bueno, aquí entra mucho el estudio de la Biblia y la oración, ¿verdad? Porque no es solo leer así nada más porque sí, ¿verdad? Sino prestar atención, estudiar, meditar, porque no nos vamos a acordar o no vamos a poner en práctica algo que nunca hemos estudiado. Y pues también Jehová nos da de su Espíritu Santo para que se nos haga más fácil porque sabe que somos imperfectos. Muy bien, hermanita. Vean ustedes, hermanos, que no hay excusa. No podemos decir, es que yo así soy. No. Yo así nací, así me criaron. ¿Esa es la respuesta, hermanos, correcta? A ver, Dana Salas. No, hermano. De hecho, 1 Corintios 2:16 se menciona la importancia de tener la mente de Cristo. Esto implica adoptar la manera de razonar y actuar o reaccionar ante situaciones. Y cuando lo ponemos en práctica y cultivamos esta manera de pensar, nos ayuda a ser pacientes y a actuar con calma y paciencia, así como lo hizo él. Muy bien. Entonces, si no lo hacemos, hermanos, no estamos logrando ¿qué? Si seguimos con lo mismo y por años, ¿qué es lo que no estamos logrando? Hermana Barroso. Sí, precisamente ahorita recordé una lección del libro Disfrute, el que habla acerca del si podemos ser amigos de Jehová. Y ahí explica, ¿verdad?, que necesitamos hacer cambios, ¿verdad? Que si queremos ser verdaderos amigos de Jehová, Jehová nos pide que cambiemos actitudes, formas de ser, de hablar, en fin, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque sabe Jehová que eso es lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Es para nuestro propio bien. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que Jehová nos dice es para nuestro propio bien, va a ser más fácil, ¿verdad?, obedecerlo. Y eso es lo que Jehová quiere, ¿verdad? Entonces, si Él nos pide algo, es algo razonable que podemos hacer. Muy bien. Hermano Miguel Bartolo, por último. Sí, entonces debemos desarrollar la mente de Cristo. El Evangelio de Mateo 18, 26 al 30 habla prácticamente del perdón.
La humildad va relacionada con el perdón. Si tenemos por ahí un sentimiento con algún hermano, alguna hermana, o no lo hemos arreglado, necesitamos arreglarlo, porque esto tiene que ver con la humildad. Y nos habla bien Jehová, nos los ilustra, ¿verdad? Cómo es que este hombre que le debía dinero, pues, y el otro que le cobra, en fin, la actitud, cómo se muestra. Entonces, cambiar desde el interior es lo que quiere Jehová. Ahí está, hermanos. No hay excusa, debemos de hacer cambios, a veces drásticos, pero si no, no tenemos la mente de Cristo. Párrafo 15, Jehová dignifica a los humildes. Salmo 138, 6 dice, aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante solo lo conoce de lejos. ¿Cierto que es un honor que el soberano del universo le preste una atención especial a quienes suelen pasar desapercibidos? Analicemos varios ejemplos de cómo lo ha hecho a lo largo de los siglos. Quizás algunos de ellos no nos resulten tan familiares, pero Jehová hizo que se incluyeran en la Biblia. En la época de los patriarcas vivió una nodriza llamada Débora, quien sirvió lealmente a las familias de Isaac y Jacob durante unos 125 años. No sabemos mucho más de esta fiel mujer, pero Jehová inspiró a Moisés para que registrara su nombre y un detalle que muestra lo querida que era. Siglos después, Jehová escogió a David, un simple pastorcito, para que llegara a ser rey de Israel. Poco después de que Jesús nació, Dios les concedió a unos humildes pastores por medio de un ángel el honor de ser los primeros en enterarse de que el futuro Mesías había nacido en Belén. Y cuando José y María llevaron a Jesús al templo, Jehová dignificó a Simeón y a Ana, dos personas muy mayores, dándoles la oportunidad de ver a su hijo. Sin duda, aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde. Gracias, hermano. ¿Cómo ha cumplido Jehová las palabras de Salmos 138, 6? ¿Cómo lo ha hecho? Vamos a pedirle a Ivania. Sí, gracias. Pues, por ejemplo, hemos visto cómo es que Jehová ha hecho que se mencionen en la Biblia varias personas que puede que casi para todos hubieran pasado por desapercibidos, pero para Jehová no. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de Débora, que era una nodriza de la familia de Isaac y también de Jacob, que sirvió por muchos años en su familia. Y aunque habla muy poco de ella, menciona cómo es que también era muy querida esa mujer y para Jehová era muy valiosa. Entonces, aparte menciona otros ejemplos, pero por ejemplo, que realmente no la conocía así bien, pero esto demuestra que Jehová se fija hasta por los que casi no se conocen. Bien, ahí está un ejemplo. Se habla poco, pero Jehová hizo que ahí estuviera escrito. Otro ejemplo, hermano Pérez. Sí, hermano, si nos damos cuenta precisamente a David, cuando lo iba a ungir como rey el profeta, no estaba en su casa, y aunque el papá de David presentó a todos sus hijos, a él como que lo estaba delegando precisamente por ser el menor. Jehová se fijó en el corazón precisamente de este pequeño, que a final de cuentas es el que él había aprobado como rey. Esto nos manifiesta que verdaderamente se fija en los humildes, igual que pues con Débora. Muy bien. Un ejemplo más, hermana Gaby Guerrero. Sí, otro ejemplo es de cuando nació Jesús. Jehová les concedió a unos humildes pastores que se enteraran por medio de un ángel cómo es que Jesús había nacido. Ellos tuvieron el honor de ser los primeros en enterarse de que Jesús, que era el futuro Mesías, había nacido. Muy bien, ahí están los ejemplos, hermanos, que nos muestran que Jehová toma en cuenta todo esto. Párrafo número 16. Jesús imita a su Padre. Al igual que Jehová, Jesús dignificó a los humildes. Les enseñó a las personas comunes y con poca educación la verdad sobre el reino de Dios. También sanó a los enfermos con cariño, y al hacerlo no solo les devolvió la salud, sino también la dignidad. La noche antes de morir les lavó los pies a los apóstoles, una tarea que realizaban los sirvientes. Y antes de subir al cielo, les dio a sus seguidores, lo que nos incluye,
el honor de llevar a cabo la labor más importante que un ser humano pudiera tener, ayudar a otros a conseguir la vida eterna. Gracias, hermano. ¿Cómo imitó Jesús a su Padre? Aquí adelante, por favor, al lado de la hermana Margarita Reynoso. Al igual que Jehová, Jesús dignificó a los humildes, les enseñó a las personas comunes y con poca educación la verdad sobre el reino de Dios. También sanó a los enfermos con cariño y al hacerlo no solo les devolvió la salud, sino también la dignidad. Muy bien, ahí están dos ejemplos que se tocaron. Otro ejemplo, hermanos, de cómo lo hizo Jesús. Hermana Susana Ramírez. En Juan 13:5 menciona cómo Jesús antes de morir le lavó los pies a sus apóstoles. Esa fue una muestra muy grande de humildad porque esa tarea la realizaban solo los sirvientes. Ahí estaba otro, ¿verdad? Por último, ¿qué honor se nos ha dado, hermana Alcaraz? Sí, la que se encuentra registrado en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Dice que antes de subirse al cielo, les dijo a sus seguidores que tenían el honor de llevar la labor más importante, que es predicar las buenas nuevas. Excelente. Bueno, vamos a ver el siguiente párrafo, número 17. ¿Cómo podemos imitar a Jehová? Seguimos su ejemplo al predicar. Les damos a todas las personas el honor de escuchar las buenas noticias, sin importar su cultura, su color de piel o su nivel de educación. También seguimos su ejemplo al tratar a los hermanos. Los consideramos superiores a nosotros, independientemente de qué habilidades o responsabilidades tengamos. Jehová se siente muy feliz de ver que somos humildes y tomamos la iniciativa de honrarnos unos a otros de estas y otras maneras. Gracias, hermano. Vamos a ver la imagen y luego hacemos la pregunta. ¿Cómo podemos imitar a Jehová? ¿Cómo lo podemos hacer? Hermano Vicente Vargas. Bueno, dice que nosotros lo que tomamos como iniciativa es hablar a todo tipo de gente, como en este caso las personas que están, bueno, en mi caso los anexos, y en este caso en un centro de rehabilitación. Ahí está una experiencia, ¿verdad? A ver allá atrás, por favor. Y nos dice su nombre, mijo, por favor. Invitamos a la humildad de Jehová cuando la predicamos a toda clase de personas. Muy bien, como se ve en la imagen, ¿verdad? Bien, vamos a ver, hermanos, el siguiente párrafo y el último. Al hacer todo lo posible por imitar la humildad de nuestro cariñoso Padre Celestial, nos convertiremos en personas más accesibles, razonables y pacientes. También trataremos a los demás de una manera que los honre, tal como hace Jehová. Recordemos que cada esfuerzo que hacemos por copiar su humildad nos hace más valiosos a sus ojos. Hermano Montes de Oca, le agradecemos su excelente lectura, su buena preparación. Pregunta de los párrafos, el párrafo número 18 final. ¿Por qué quiere usted imitar la humildad de Jehová? Hermana Rosy de Esparza. Rosy de Esparza, hermano. Sí, hermano, porque si yo me esfuerzo por ser humilde, entonces voy a ser una persona más accesible. Dice aquí el párrafo razonable y paciente, y eso va a atraer a otras personas que quieran estar conmigo. Si yo aprovecho esa oportunidad de que las personas quieran estar o platicar conmigo, entonces puedo aprovechar esa oportunidad para ensalzar o para hablar del nombre de Jehová. De esta manera se podría cumplir lo que Isaías 43:4 dice: llegaste a ser valioso a mis ojos, recibiste honra y yo te amo. Y qué bonito sería que Jehová se expresara así de cada uno o de mí en particular. Eso sería un honor grande. Entonces vale la pena el que yo me esfuerce para ser humilde como lo hace Jehová. Ahí está una buena razón.
Bien, vamos a hacer las 3 preguntas de repaso, hermanos. ¿Cómo nos puede ayudar la humildad en los siguientes campos? Ser más accesible. Hermana Georgina. Sí, pues nos ayuda a estar dispuestos a escuchar a los demás, a ser pacientes y a mostrar bondad. Muy bien. Punto 2, ser más razonables. Hermano Pérez. Sí, hermano, debemos de entender la razón del porqué de una situación al que posiblemente se haya cometido un error, ya sea en contra de nosotros, y así de esta manera manifestar que verdaderamente estamos invitando a Jehová al ser razonables y entender la situación. Muy bien. Último punto, hermano, ser más pacientes. Hermano López. Sí, hermano, aprendimos que hay que leer los evangelios, ¿verdad? Sacar tiempo para meditar en cómo las acciones de Jesús reflejaban la manera de pensar de Jehová. Además, es indispensable que le pidamos a Jehová que nos ayude a ser humildes como su Hijo. Muy bien. Como podemos ver, hermanos, el poner en práctica estas sugerencias obviamente va a ser muy agradable a los ojos de Jehová. Igualmente para nosotros nos vamos a sentir bien. ¿Por qué? Porque estamos imitando y tenemos la mente de Cristo. Bien, hermanos, vamos a invitar a los 154 presentes para ponernos de pie y entonar la siguiente canción, la 159, que lleva el tema Demos gloria a Jehová, y el texto base es el Salmo 96:8. Al finalizar la oración, la va a tener nuestro hermano Julio Pérez Moctezuma.